porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque ha nacido de Dios. En esto se distingue entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Fíjense ustedes que ambos textos están escritos por el mismo autor. Ambos textos distan un par de capítulos el uno del otro. Y si lo leemos tal vez un poco desaprensivamente, pareciera haber una contradicción. El primer texto que leímos dice que nadie puede decir que no ha pecado, que no pecamos hoy, diariamente, permanentemente. Si decimos que no pecamos, estamos mintiendo y estamos haciendo a Jesús mentiroso. Sin embargo, el siguiente versículo del mismo autor, y solamente unas pocas líneas más adelante, nos dice que el que ha nacido de Dios no peca. ¿Cómo entendemos esto? Juan está confundido, la Biblia se contradice. Sabemos que lo segundo en ningún caso es cierto, la Biblia no se contradice. Y en el primer caso, no creo que Juan esté confundido. Por lo tanto, Dios nos desafía a tratar de entender esta aparente contradicción. Da la impresión que Juan trata de explicarnos inspiradamente que el pecado tiene como dos dimensiones. Una primera dimensión podría ser las acciones de pecado. El ofender a alguien, el juzgar a alguien, el codiciar, son acciones de pecado. Están en nuestro ambiente. Las vemos día a día. Y entonces Juan nos dice, si nosotros decimos que no cometemos este tipo de pecado, somos mentirosos. Por lo tanto, debo entender, por fe, que nosotros cometemos este tipo de pecado. Pero sin embargo, Juan nos dice que el que es nacido de Dios no comete pecado. Entonces, no entendemos. Pero aparentemente esta segunda vertiente, esta segunda dimensión del pecado, tiene que ver no con las acciones de pecado, sino que tiene que ver con nuestras vidas. Tiene que ver con lo que somos. Tiene que ver con lo que hemos elegido. Y aquello que somos y que hemos elegido, somos y los hemos elegido, aunque cometamos acciones de pecado. Entonces, aparentemente Juan trata de decirnos, si ustedes escogieron una vida de pecado, escogieron en la calle, la vereda, en donde está Dios. Pero si no están caminando por la vereda en donde no está Dios, y en la vereda donde está Dios, ustedes van a tropezar, y ustedes van a caer, pero está Dios. Y en la vereda de enfrente no está Dios. Por lo tanto, si tropiezan y caen, probablemente no va a haber alguien que los levante. Si seguimos indagando un poco en el tema,
nos encontramos con un Pablo, un versículo muy conocido, ¿no es cierto? Romanos 7, 19 en adelante, dice, porque no hago presente, no hago, no dice no hacía, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, dice Pablo, sino el pecado que mora, no dice moraba, mora en mí. Pablo se está refiriendo entonces, de alguna manera, a la primera esfera, a la esfera de las acciones, a la esfera de los actos pecaminosos, que aparentemente no podemos sacudirnos de ello. Son inherentes a nuestra naturaleza. Pero Pablo también dice en 2 Timoteo 4, 8, por lo demás, dice Pablo, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. ¿Cuándo? Cuando Cristo venga. Y no solo a mí, dice Pablo, también a todos los que aman su venida. ¿Contradicción? Es el segundo escritor que trata el tema diciendo, hay algo que no puedo evitar, pero sin embargo hay algo que me permite aspirar a la corona de justicia. Entonces también Pablo pareciera confirmar lo de Juan. Una cosa son las acciones pecaminosas, los actos, las obras pecaminosas, y una cosa distinta es nuestra vida cuando nosotros escogemos vivir una vida al lado del Señor. Y cuando escogemos vivir una vida al lado del Señor, entonces Dios no ve nuestros pecados. Existen, pero Dios no los ve. Dios no los ve, no el ser humano. Y Dios no los ve porque ejerce y participa la gracia. ¿En quiénes? En aquellos que aman su venida. Por lo tanto, la condición, nos dice Pablo y nos dice Juan, la condición es amar su venida, amar a Dios. Esa condición nos libera del pecado. Y entonces, de alguna manera, ambos escritores nos están diciendo, hay una forma, hay un mecanismo. Pablo agrega, ¿qué pues diremos? Que los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? Los que no son judíos, ¿no es cierto? Por lo menos en la época de Cristo y anterior. ¿Qué pues diremos que los gentiles que no iban tras la justicia, agrego divina, han alcanzado la justicia? Los gentiles. No la buscaban, pero la alcanzaron. Es decir, la justicia que es por fe. ¿Se entiende, cierto? La justicia de Dios. Pero Israel, el pueblo de Dios, aquel pueblo que fue formado, construido, con el propósito de que fuera luz para las naciones, que fuera luz para los gentiles. Pero Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino
como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Pablo nos sigue diciendo entonces que hay un fundamento, que hay una piedra angular, que hay un elemento fundamental, fundacional, Cristo y la fe en Cristo. Y entonces tendríamos que entrar a entender qué es la fe. Si es el camino, el único camino, tenemos que entender qué es la fe. Así como en estos textos leímos respecto del pecado, ¿no es cierto? Y estamos tratando de entenderle a Pablo y a Juan que hay dos vertientes, aparentemente, ¿no es cierto?, según lo que nos explican. Una vertiente relacionada con obras, con acciones inevitables, ¿no es cierto? Y otra con mi vida, cuando yo dispongo mi vida en las manos de mi Dios. Pero así como existe entonces esta diferencia entre lo que entendemos como pecado, también debemos entender lo que es el arrepentimiento. Porque nosotros asociamos generalmente el arrepentimiento, si no siempre, a nuestras obras. Yo ofendí a alguien, me arrepiento de haberlo ofendido. Sin embargo, pareciera que la Biblia también nos dice que está correcto, pero lo fundamental es arrepentirme de lo que soy. Yo soy un ofensor. Más allá de que ofendí a alguien y que converso con él y me disculpo con él y me arrepiento, yo debiera arrepentirme de lo que soy. Soy un ofensor. Recordemos el caso de Nicodemo. Nicodemo que, según el texto bíblico, siendo un fariseo, ¿no es cierto?, un connotado dirigente religioso de la época, estudioso y a carta cabal, cumplidor, ¿no es cierto?, de todas las leyes, cuando se acerca a Jesús, Jesús que entiende nuestros corazones, que entiende nuestros conflictos diarios, le dice: te es necesario nacer de nuevo. El versículo 9 de Primera de Juan que leímos recién, versículo 9 del capítulo 3, decía: todo aquel que ha nacido de Dios. Es decir, el concepto de nacimiento no es solo en el caso de Nicodemo. Se extiende a lo largo y ancho de la Biblia. El concepto de nacimiento significa arrepentirme de lo que soy, arrepentirme de lo que he sido y quiero cambiar mi vida. Entonces aparece este concepto del nuevo nacimiento, nacer de nuevo. Lo que he hecho en mi vida antes de esto no sirve. Todo lo que he cumplido, estudiado y profesado, ¿no es cierto?, no sirve, me dice Jesús. Necesitas nacer de nuevo. Juan Bautista predicó durante los 6 meses previos a la aparición de Cristo en el desierto, y le predicaba ¿a quiénes? ¿A los gentiles? A los israelitas. ¿Y qué les predicaba? Que era necesario que se arrepintieran. Que se arrepintieran de lo que habían hecho ayer, que habían insultado a alguien o que habían profanado algo. No. Que se arrepintieran ¿de qué? De lo que eran.
porque el reino de los cielos se ha acercado, decía. Arrepiéntanse de lo que son, arrepiéntanse de lo que han hecho en sus vidas. Ese es el arrepentimiento del que habla la Biblia. A la mujer sorprendida en adulterio, ¿se acuerdan del texto en los evangelios? Sorprendida en adulterio, a ella la sorprendieron. A él parece que no. Y entonces lo llevan al peor lugar que podían llevarla para sus propósitos, a los pies de Jesús. No se imaginaron, ¿no es cierto?, que Jesús, en su infinita misericordia, en su infinita sabiduría, iba a ser capaz de preguntarle a la mujer: ¿y dónde están los que te acusaban? No sé, se han ido. Y Jesús le dice: ni yo te condeno, porque yo no he venido a condenar, yo he venido a redimir. Ni yo te condeno. Y le dice una frase: vete y no peques más. Y entonces nosotros decimos, claro, eso significa que la mujer ya no puede mentir, ya no puede robar, ¿no es cierto? Ya no puede, y empezamos a repetir lo que es tal vez los 10 mandamientos. Y sabemos, por lo que nos dice Juan en el primer texto que leímos, que eso no es posible para el ser humano. Entonces, ¿qué le estaba diciendo cuando le dice no peques más? Le estaba diciendo: arrepiéntete y cambia tu vida. Cambia lo que has sido. Yo te perdono, no te condeno, pero no sigas en tu forma de vida. ¿Pidió perdón la mujer? Aparentemente no. No está registrado. ¿La perdonó Cristo? Sí, la perdonó. ¿Qué estaba buscando Cristo en esa mujer? Estaba buscando una relación entre él y ella, una relación espiritual, la relación espiritual que Dios busca en cada uno de nosotros. Dios necesita una experiencia con nosotros. Nosotros no podemos hablar de lo que escuchamos. No podemos predicar de lo que medianamente entendemos. Tenemos que hablar de lo que es nuestra experiencia. El testimonio que podemos dar es cómo ha sido Dios en mi vida. ¿Qué ha sido Dios para mí? Aunque tú no lo creas, aunque tú te mofes, pero eso ha sido Dios para mí. Ese es mi testimonio. ¿Qué acción produce el arrepentimiento? ¿Cómo podemos arrepentirnos? Estamos hablando del arrepentimiento de vida, ¿no es cierto? Estamos hablando de ese cambio, de ese nuevo nacer. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿En qué momento se produce? Romanos 2:4 dice: o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Quién nos guía al arrepentimiento? La benignidad. ¿De quién? De nuestro Dios. ¿Por qué está la parábola del hijo pródigo registrada en la Biblia? ¿Por qué nos dice que ese padre, que inexplicablemente le pasa la parte que según el hijo le corresponde de la herencia, y nosotros criticamos a ese padre y decimos: yo no lo habría hecho, no correspondía? Pero ese padre representa a Dios, y Dios nos hace libres. Y le dice: ¿tú quieres la herencia? Ok, ahí está la herencia. Y esa persona, para poder ejecutar sus planes,
sus planes, tenía que estar lejos del Padre. Y por eso se va. Porque cerca del Padre había sido muy difícil. Escogió en su vida estar lejos del Padre. ¿Y cómo le fue? Entendemos que le fue mal. Y entonces, en su momento, este hijo pródigo se da cuenta que le está faltando lo principal. El pan. En la casa de mi padre hasta los jornaleros comen pan. Por lo tanto voy a ir donde mi padre. Y le voy a decir, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Es así, ¿no? Y entonces decide emprender el retorno. ¿Qué lo motivaba? El pan. O sea, ni siquiera estaba preocupado de seguir siendo hijo. No le importaba. Lo que lo afectaba era el pan. Y en la casa de su padre había pan. Los jornaleros comían, hazme como un jornalero para poder comer pan. El padre lo ve desde la distancia, corre. No le dice, anda a cambiarte ropa que vienes, ¿no es cierto? Dúchate primero, después conversaremos. Y te haré ver todas las cosas que te dije que tú no cumpliste. ¿No? ¿Eso no está registrado así? El padre corre y tal como viene, sucio, tal vez hediondo, con sus ropas raídas, ¿qué hace el padre? Lo abraza, lo besa. Y el hijo alcanza a decir parte de aquello que había colocado como su texto de comunión con el Padre. Le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y tenía razón. No soy digno de ser llamado tu hijo. Tenía razón. Desde el punto de vista humano tenía toda la razón. Yo me habría parado y aplaudido. Y no alcanza a decir la tercera parte. Hazme como uno de tus jornaleros. ¿Por qué? Porque el padre dice, traigan el vestido, no uno cualquiera. El vestido con el cual quiero vestirlo. Ese vestido está esperando. Ese vestido nadie más lo usó. Es el de él. ¿Qué representa el vestido? En el lenguaje bíblico, la justicia. La justicia, en este caso, del Padre que está representando a Dios. Tráiganle las sandalias, porque los jornaleros andan a pies pelados, pero los hijos no. Y más aún, traigan el anillo, aquel que lo identifica como hijo. ¿Qué quería el Padre? ¿Lo quería como jornalero? No, lo quería como hijo. Y entonces ese abrazo y ese gesto hace que el hijo se arrepienta. ¿Se arrepienta de qué? No de haber dejado de comer pan, no de haber perdido lo que perdió. Se arrepienta de haber perdido el amor del Padre. Fundamental. El texto no nos dice que se fue a regañadientes, ¿no es cierto? Que entró a la fiesta que estaba preparada a regañadientes o que puso condiciones, no. Ese hombre, ese hijo, estaba arrepentido de lo que fue, no de lo que hizo, de lo que fue. ¿Qué es lo que es un justo? ¿Es alguien que no comete pecados? No. El justo es aquel que ha recibido, aceptado la justicia divina, que no es la justicia humana. Por lo tanto, ¿el justo sigue pecando? Sí, sigue pecando.
pero es justo porque recibió de parte de Dios aquella justicia. ¿Qué es lo que dice Lucas? Capítulo 5, versículo 32. No he venido a llamar a justos. ¿Entiende lo que está diciendo Jesús? No he venido a llamar a justos. Los justos están llamados. Sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Quiénes necesitan arrepentirse? Los pecadores. ¿Por qué los justos no necesitan arrepentirse según el texto que estamos leyendo? Porque ya están arrepentidos. Ya pasaron por el momento, ya cambiaron su vida. Están en el camino, en la vereda correcta. Por lo tanto, el arrepentimiento del que está hablando no es el arrepentimiento de las obras, sino que es el arrepentimiento de tu vida, de lo que eres. Lucas también, en el capítulo 15, versículo 7, dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Los justos no necesitan arrepentimiento porque ya están arrepentidos. Por lo tanto, estamos en la esfera de lo que somos. Lo que Dios busca, sabiendo que somos pecadores, sabiendo que cometemos acciones pecaminosas, sabiendo que somos a veces distantes, fríos, que no siempre estamos con la mejor disposición con nuestros hermanos, que somos medios peladores. Para los extranjeros pueden traducirle. Pero Dios no está buscando eso, Dios está buscando tu vida, que tú nazcas de nuevo. Y cuando tú naces de nuevo, entonces Dios te corona, te habilita, te permite hacer obras de bien. Leíamos en la clase, y se los voy a leer, en el libro de Ezequiel, no recuerdo en este momento el versículo, se los debo, pero en el libro de Ezequiel Dios nos dice que pondré en ti, si alguien lo tiene por ahí, pondré en ti un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Y haré que ustedes cumplan con los mandamientos. Gracias. Dice Ezequiel 36, versículo 26. Gracias. Dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne. Fíjense ustedes, son todas acciones de Dios. Dios hace todo esto. Y sigue diciendo: y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré, fíjense bien por favor, en esta parte del versículo, aquellos que están cabeceando, despierten. Este versículo es fundamental. Y haré que andéis en mis estatutos. ¿Se entiende? Yo, Dios dice: yo haré que andéis en mis estatutos, porque ustedes no pueden. Y guardaréis mis preceptos y los pondrás por obra. Yo haré. Por lo tanto, el arrepentimiento produce esta conexión, esta relación, esta experiencia especial con Dios, en donde Dios nos habilita a través del Espíritu que hemos aceptado, que mora en nosotros. Podemos entonces hacer buenas acciones. Las buenas acciones no son nuestras. Ninguna obra es nuestra. Es el Espíritu.
Y Pablo dice, cuando yo hago lo malo es porque el pecado mora en mí. Ya no es el espíritu, el pecado, hago las malas obras. Por lo tanto, ¿qué nos corresponde hacer? Apocalipsis nos dice, he aquí, estoy a la puerta y llamo. Por lo que dice el resto del texto, ese llamado no es golpeando la puerta, porque el golpear la puerta no identificamos quién golpea, salvo que la puerta sea transparente. Estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, es decir, el llamado es por voz, por nuestro nombre. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré, fíjense ustedes la forma como lo dice el texto bíblico, y cenaré con él y él conmigo. Pareciera ser una redundancia, porque si basta con que dijera cenaré con él. ¿Pero de qué está hablando nuestro Dios? Está hablando de relación. Está hablando de una relación que nos permite optar a la vida eterna. Hechos capítulo 5, versículo 31. 5:31. Dice, ¿estoy muy rápido o ya lo encontraron? ¿Sí? ¿Está bien? Está bien. Hechos 5:31 dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe salvador para dar Dios a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. ¿Quién da el arrepentimiento? Dios. Tampoco es una acción nuestra. Tampoco podemos esforzarnos por arrepentirnos porque no podemos. Dios lo da. ¿Cuándo? Cuando abrimos la puerta y permitimos que el Señor entre. Y fíjense ustedes que también aquí hay un concepto importante, y es que Jesús no derriba la puerta, no entra a la fuerza, no pide a la policía o los soldados, ¿no es cierto?, que vengan a derribar la puerta. Ahí está nuestro único patrimonio, el elegir. Y aquí, delante de vosotros, está la vida y la muerte. Escojan la vida. El patrimonio del ser humano es elegir correctamente, abrir la puerta del corazón, y entonces todo lo demás viene como añadidura. Termino con Hechos, capítulo 11, versículo 18, porque a todo esto tenemos almuerzo. En el segundo piso hay almuerzo, por lo tanto están todos cordialmente invitados, y si están con hambre, terminamos y vamos a almorzar. ¿Les parece? ¿Sí? ¿Está bien? Ok. Hechos capítulo 11, versículo 18, dice, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Quién dio a los gentiles arrepentimiento? Dios. Es una reiteración, pero tenemos que entender que nuestro patrimonio es elegir bien, elegir la vereda correcta. Que Dios nos ayude a entender estos preceptos que nos facilitan el entendimiento, porque tendemos muchas veces, como decíamos en la clase, según nuestra historia,
¿no es cierto?, tendemos a aplicar nuestra historia personal a las cosas bíblicas y entendemos según nuestra historia personal y no según lo que claramente, limpiamente dice la Biblia. Que el Señor nos ayude a tener siempre la mejor disposición y nuestra mente dispuesta a escuchar a Dios. No a escucharnos a nosotros mismos, a escuchar a Dios, porque en ello está la vida eterna. Que el Señor los bendiga.